Siguiendo con el tema que os estaba explicando, vamos a hablar de las dos formas de ver la sociedad. Una, la sociedad pronormativas naturales, en este caso la intuición de un ideal, la intuición de una familia funcional, la intuición interpretada de una convivencia entre humanos, pero convivencia no definida, así como de un ideal tampoco comprendido, tampoco definido. Esa es una de las formas de ver la sociedad en base a una pronormativa natural, pero hay otra pronormativa social. Y esta otra forma de ver la sociedad en pro de estas leyes sociales o políticas públicas, como queráis llamarlos, que tienen un ideal político basado en estatutos familiares que te dicen o describen cómo debe ser una familia, eso sí, indefinida, que te dicen cómo debe ser la convivencia basada en estos estatutos sociales, legislados por políticos que son indignos de su integridad y de su identidad íntegra humana, porque no se pueden llamar paradigmáticos de la completa dignidad en la integridad de su identidad. Esto no existe en ellos. Bueno, si analizamos la moral, la ética y la estética de ambas posturas y podemos explicar acerca de estas dos posturas, vamos a tratar de analizar un poco la moral natural original y después la moral de las costumbres o la moral adquirida. Esa moral natural original aboga por un comportamiento particular afectivo, vincular, conectivo y conectado con las normas de la creación y con las normas de la naturaleza humana, basado en el respeto a la libertad, autonomía y responsabilidad que posibilitan la identidad en la integridad digna de ser justificada humana mediante la solidaridad y confraternización social, sintiéndose hermanos los unos con los otros, respetando la propiedad privada y la identidad particular y la libertad de emprender proyectos sensibles, cognoscitivos y creativos, es decir, tienes la libertad de ser artista y expresarte con lo que quieras, tienes la libertad de ser científico y expresar la razón tal y como tú la hayas analizado, y tienes también la posibilidad de crear megaconstrucciones, fábricas, empresas y todo lo que tú quieras. Ahora, ¿qué pasa con la moral adquirida o la moral de las costumbres o la moral que te obliga un criterio social? Esa moral aboga por un ideal social conectivo basado en la lealtad y fidelidad a un directorio humano. Un directorio humano con sus errores y sus virtudes, y a la normativa legal de políticas sociales cuya finalidad es el establecimiento de un Estado social cuya libertad se reduce a servir al poliburó del Estado por sobre todas las cosas. Es decir, tú estás sirviendo al poliburó, a la burocracia del Estado por sobre todas las cosas, y a eliminar todo tipo de pensamientos, palabras y obras contrarias a dicho Estado social esclavista, eliminando la propiedad privada y eliminando la posibilidad de poseer empresas propias o propiedades o de emprender proyectos de desarrollo sensible, intelectual o creativo. Es decir, en base a esta moral adquirida social, en base a esta moral dictada por estatutos sociales, por estatutos que te describen personas que son insuficientes emocionalmente, son incontrolables o son incontinentes emocionales, son incontinentes intelectuales y son incontinentes también en cuanto al comportamiento, porque no conocen cuál es la dignidad íntegra del ser humano. Entonces no se pueden realizar íntegramente en esa dignidad. Consecuentemente, este tipo de moral adquirida, este tipo de moral social, basada, como os digo, en políticas sociales, ese tipo de moral lo que crea son disturbios, problemas, discordias, desconfianza, desánimo, falta de trabajo, falta de emprendimiento, falta de libertad, falta de artistas, falta de científicos, falta de creativos, falta de todas estas cosas. Tenéis que tener cuidado con esta doble moral, la moral original de las normas naturales, basado en esas normas que veis en la naturaleza, que no están escritas en la Biblia, no están escritas en la Constitución de ningún país, están escritas ahí en los árboles, en las montañas, en los ríos, en la energía, en la fuerza, en esa unidad dual trinitaria de que se trata cada una de las especies. Cada especie es una, pero compuesta de aspectos duales complementarios, macho y hembra, masculino, femenino, positivo, negativo, catenanio, etcétera, etcétera, y son trinos porque esa unidad entre la polaridad la define un centro de atracción.
Y esa atracción es el centro motor de toda la creación. Cuando tenéis ese centro motor que es incondicional, que es inegoísta, que es altruista por completo, respeta la libertad, la autonomía y la responsabilidad de cada especie y de cada uno de los individuos de cada especie, ahí podemos hablar de una moral natural originaria. Pero la moral adquirida por costumbres, por la lucha de opuestos, por postulados sociales, por políticas sociales, que no son ni más ni menos que ideas, por lo demás ya experimentadas y que nunca han tenido éxito, porque nunca a lo largo de la historia has podido encontrar el biotipo estándar de naturaleza humana, nunca. Ese paradigma del ser humano completo, del ser humano verdadero, no ha existido.